Muy buenos días, hermanos. Iglesia Bíblica El Camino, ¿cómo están? Increíblemente, estamos en abril. Eso sí, no lo puedo creer. ¿Recuerdan en la pandemia? No pasaba el tiempo. Estábamos encerrados en las casas. De pronto se descorre la cortina y el tiempo empieza a correr más rápido. Ahora es una algarabía ver a los niños ir a la escuela presencial. En mi colonia los buses de los chicos empiezan a escucharse a las 5 de la mañana. Allá van los niños tempranito con su mochila, con su lonchera. Y si usted ve pasar el autobús en alguna de las calles, todos los vidrios van empañados, todos van dormidos. Niños de 5 años, de 4 años, increíble, ¿no? Yo puse mis pies en la escuela hasta los 7 años. Y la verdad, creo que fue un gran tiempo. Muchos de aquí son mis colegas en ese aspecto. Los más jóvenes, pues tal vez fueron al kinder. Yo nunca fui al kinder. Yo fui a primer año de primaria de una sola vez. Pero aquí estamos este domingo de Ramos. Yo creo que como que lo hacemos un poquito a un lado, la iglesia evangélica, ¿no? Es la iglesia católica la que celebra mucho los Ramos. Y hay toda una ceremonia acerca de eso. Pero yo quiero decirles, hermanos, que este día es un día muy importante para la historia de la iglesia. Tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora, la cena del Señor. ¿Vino usted preparado para eso, hermano? ¿Estamos listos para compartir con el Señor, celebrar, recordar lo que el Señor hizo a nuestro favor? He titulado en esta hora nuestro tema de hoy, el ministerio de Cristo. Todo empieza en las bodas de Caná de Galilea. Ahí se dio el banderazo de salida, se descorrió el telón. El Señor inicia su ministerio, 30 años. El hombre perfecto, sin pecado. Dios 100% también. Dos naturalezas unidas en la persona de Jesucristo para siempre. El Señor venía o inició su ministerio con un milagro muy importante. Este milagro parece muy sencillo, pero ese milagro determina y nos dice claramente que Él es Dios. Convirtió agua común en vino. Y usted sabe el proceso que lleva el vino. Es un proceso largo y complicado. He tenido la oportunidad de visitar a mi hija Cori allá de misionera en Baja California, en el norte, Baja California Norte. Y me han llevado al corredor del vino como turista. Y le hacen un recorrido a uno por todo, desde que echan las uvas en el transportador ese que lo lleva a donde lo muelen y lo llevan a diferentes lugares. Si el vino va a ser rojo, si el vino va a ser blanco, si el vino va a ser verde, si va a ser de añejamiento corto, de añejamiento medio, de añejamiento largo. Y es impresionante, es impresionante. Las barricas de roble ahora están experimentando con un roble rojo de los Estados Unidos. El roble blanco lo traen de Europa. Y es interesante cómo el vino llega ahí a reposar en una bodega donde las barricas pues son un poquito más alto que este espacio donde yo estoy y muy gordas. En ese lugar controlan la temperatura, la luz y la humedad.
termómetros por todas partes. Impresionante el olor que hay ahí en ese lugar. Y los vinos llegan ahí a reposar. El que menos tiempo, ese llega en 6 meses. Va a quedarse ahí 6 meses. Los demás se quedan 1 año, 2 años, 3 años, y hay hasta de los de 30 años. Me gusta a mí el de 6 meses. Ese es el más sabroso, ese es el más dulce. Ese se guarda en barricas de acero inoxidable. Y después de eso lo llevan a uno a una sala donde le dan a probar de todos. De todos esos que vimos en las bodegas, ahí te dan una copita. Te enseñan a catar el olor, el aroma, se mueve en la copa. Y un sorbito. Y hay que dejarlo ahí adentro, en la boca. Que exhales por la nariz. Te enseñan todo eso. Pero después empezaron a venir los vinos más ácidos, más a sabor a madera, y yo no podía tomar ni una poquita de esas. Siempre se lo di a alguien más del grupo que íbamos. Y me llamó la atención un rótulo que decía: si usted vino al corredor del vino y no probó el vino, ¿a qué vino? Y yo me puse a pensar, pobres los americanos cuando tratan de aprender eso en español, ¿no? Una misma palabra significa diferentes cosas. Lo cierto es que el Señor, Él es Dios. Él no necesita los espacios de tiempo. Él no necesitaba el añejamiento. Él hizo el vino en 1 segundo. Y cuando lo llevaron al catador, era un vino superior a cualquiera que él hubiera probado, tanto que se fue con el de la fiesta, el de la boda, y le dice: oiga, ¿por qué usted dejó el mejor vino para el último? Si ese se da de primero. Ya el último se da lo más barato, porque ya la gente ya está embriagado y no va a sentir la diferencia. Pero así es el Señor, todo lo hace perfecto. Él no hace nada a medias. Cuando planeó venir para redimirnos de nuestros pecados, planeó algo perfecto, sin defecto, algo que solo Él podía hacer: declararnos justos. Óigame, cuando un reo es llevado a la justicia y el jurado dice, no dice que es justo, solo dice que no es culpable, ese hombre brinca, salta, quema cohetes afuera, porque no lo condenaron. Pero nosotros hemos aceptado a Cristo y parece que no nos causa mayor impacto. Venimos hoy domingo y decimos: sí, hoy es domingo de Ramos, ¿verdad? Cualquier cosa. No, ese día ocurrió algo extraordinario. Jesús manifestó un poquito de su gloria. Él solo dio la orden y se convirtió en vino aquella agua. Él es el Dios de la palabra. Usted sabe que así lo presenta Juan 1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. La palabra que se usó en español es muy buena. Se tradujo por la palabra logos. De ahí viene la palabra logotipo. Jesús es el logos de Dios, lo que tú puedes ver. Aquellas personas que vivieron con Jesús podían verlo a Él. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: Felipe, hace tanto tiempo que estoy entre vosotros y me dices que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El hermano que nos presidió en la alabanza dijo eso. Qué importante es que cada día busquemos al Señor en oración. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Quizá aquí en Guatemala no lo captamos, pero hermano Ricardo, estoy orando por México. Tú sabes que yo llevo a México en mi corazón. México está pasando uno de los peores momentos de su historia.
Esta semana murieron 29 guatemaltecos calcinados, unos asfixiados, otros, dentro de una instalación migratoria. Y yo, ¿no escuchó usted las declaraciones del presidente? Es como que ahí no sucedió mayor cosa. Y así nos vamos acostumbrando. El Señor es como el Padre. En el Génesis 1, que dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Sepárense las aguas de las aguas. Y mandó la mitad del agua afuera de la estratosfera y creó la atmósfera. Usted y yo podemos vernos y oírnos aquí porque hay atmósfera. ¿Quiere hacer una experiencia de la atmósfera? Métase en una piscina y trate de leer algo ahí abajo del agua. ¿Qué va a suceder? No lo va a poder hacer porque el agua está pegada a sus pupilas. Pero si usted se pone una careta de buceo, automáticamente se hace la claridad. Y usted puede leer el periódico debajo del agua, porque la careta crea atmósfera entre sus ojos y el agua. Es impactante. Dios hizo eso a nivel de la atmósfera. Es impresionante. Él dijo en el quinto día que las aguas produzcan peces y aves, y las produjeron por millones. Creó los grandes monstruos marinos y también los peces pequeñitos como las sardinas. En el sexto día dijo que la tierra produjera árboles, toda la hierba verde con frutos. Y los árboles en ese instante ya tenían los frutos colgando de sus ramas. No necesita la evolución. Y cuando crea al hombre, en un momento, dice, sopló en su nariz y el hombre fue un ser viviente. Adán tenía 5 minutos de vida, pero era capaz de procrear hijos. Se dice que Adán fue creado más o menos en la madurez de un hombre de 30 años. Por eso él es el primer Adán. Jesucristo, cuando inicia su ministerio, es de 30 años también. Él es el segundo Adán. Dios es el Dios de la palabra. El Señor Jesucristo es la palabra escrita, gráfica, que se puede ver. ¿Sabe, hermano? Cada día estamos más cerca del momento cuando le veremos. ¿Usted se emociona con eso? ¿Se puede imaginar que en uno de estos momentos, tal vez esta noche, usted lo verá otra vez? Nosotros lo veremos por primera vez, claro, por supuesto. Pero Él vendrá por segunda vez a la tierra. Y su primera cita en la agenda es con este cuerpo que está aquí. El cuerpo de Cristo. La iglesia. Si es que usted está redimido por la sangre de Cristo de sus pecados. Él va a tener un encuentro con los que creyeron en Él. El Señor presentó todas sus credenciales cuando inició su ministerio. Él venía predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Y efectivamente estaba tan cerca porque el rey estaba caminando ahí en las calles, estaba presente. Y la gente no lo descubrió. Venía haciendo otras cosas, venía haciendo miles de milagros, miles de milagros. Usted no va a creer que los milagros son los que están consignados en los evangelios. Los miles de gente que lo seguían era porque habían visto y habían experimentado en su familia, en sí mismos, los milagros de Jesús. Sanó a los leprosos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, resucitó a los muertos. Y no vaya a creer usted que solo Lázaro, la hija de Jairo, muchos otros. Solo el día que Él entregó su vida en la cruz y hubo un terremoto y tinieblas, muchos cientos de sepulcros se abrieron. Imagínense en su casa, de pronto, alguien tocando la puerta. Y es el bisabuelito que había muerto hace muchos años.
El Señor está vinculado con la vida. Él lo presentó todo. No había ninguna duda. Cuando los apóstoles o los discípulos de Juan fueron a preguntarle, Señor, ¿eres tú? Dice Juan, que nos digas, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Él le dijo, el evangelio es predicado a los pobres, los ricos, los enfermos son sanados, los ciegos reciben la vista, los cojos caminan, los leprosos son limpiados y los muertos son resucitados. Y Juan les dijo, Él es. Juan en la cárcel lo pudo reconocer. Pero sabe, un poco tiempo después de que inició su ministerio, se produjo un gran cisma en la nación de Israel. Los líderes del templo lo rechazaron. Dijeron que él sí tenía poder, pero era el poder de Belcebú. Y ese es catalogado el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tú puedes decir cualquier cosa contra el Hijo, pero si dices algo contra el Espíritu Santo, estás frito. Te espera la eternidad en el infierno. No hay perdón para ese pecado. Mateo capítulo 12, anótelo, ahí ocurrió, ahí está registrada la historia. Y entonces el Señor da un giro. ¿Ya no predica el reino de los cielos se ha acercado a los pobres? ¿Ya no hace los milagros, la cantidad de milagros abiertamente? Y ahora solo predica en parábolas. Hermanos, la parábola no es una ilustración. La parábola solo tiene un propósito, esconder la enseñanza para que la gente no entienda. Y los discípulos le dijeron a Jesús, la gente no te está entendiendo, Señor. Y Jesús les dijo, sí, a ellos ya no les es dado a entender, pero a ustedes sí. Yo puedo ver la cara de Pedro y dice, es que nosotros tampoco te estamos entendiendo, Señor. Y entonces el Señor empieza con su enseñanza ahora dirigida personalmente, directamente a los discípulos. Capítulo 12 de Mateo es el rechazo. Capítulo 13, primer parábola. Y Jesús tiene que explicarle la parábola a los discípulos. Y entonces ellos empiezan a entender. Y el entrenamiento se vuelve un entrenamiento ya personalizado. Pero ha ocurrido algo trascendental. El reino que había venido a presentar el Señor Jesucristo, el reino mesiánico que había venido a instalarlo, se pospone. Y esa posposición llega hasta el día de hoy, poco más de 2000 años. Haciendo un esquema así como resumido en grandes saltos, en grandes tramos de la historia, lo podemos resumir así. De Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a Moisés, 2000 años. De Moisés a David, 2000 años. De David a Jesús, 2000 años. De Jesús para hoy, 2000 años. 2023. ¿No cree usted que sí ahora está cerca la cosa? A nosotros nos ha tocado vivir dentro de ese paréntesis. Y nos ha tocado vivir, hermanos, en la última parte del paréntesis. Cada vez que nos acostemos, oremos y pidamos al Señor que nos levantemos al otro día, porque puede ser que ahí por la madrugada suene la trompeta y seamos llamados para encontrarnos con el Señor. Allá, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Va a ser maravilloso para los que vayamos al encuentro del Señor. Él no va a posar su pie en la tierra en ese evento que se conoce como el arrebatamiento. Él va a venir arriba de la atmósfera. Ahí se encontrará con su iglesia, porque la iglesia va a tener que ser retirada para que dé arranque el último tramo de la historia, de las naciones como nosotros lo conocemos. Lo que detuvo ese cronómetro de Dios fue la muerte de Cristo en la cruz. Ahí se paró el reloj. Y hay otro evento que va a echar a andar ese reloj otra vez. Y ese evento es el arrebatamiento. Empezará el conteo de los últimos 7 años, capítulo 9 de Daniel. Las profecías de las 70 semanas, 70 periodos de 7 años que Dios ha determinado sobre Israel y Jerusalén. Un cronómetro que ha sido perfecto, que ha ido en sus conteos evento tras evento. Nosotros estamos viviendo dentro de este último espacio, hermanos. Y vamos a ver, yo creo, posiblemente, los niños de plano verán el inicio del conteo cuando el Señor tome su iglesia. Quedarse en ese evento va a ser muy triste. Habrá terminado lo que se conoce como el período de los gentiles, el tiempo de la iglesia o la dispensación de la gracia, como usted lo quiera llamar. Es ese espacio de 2000 años. Y en ese evento, en ese cronómetro, estamos aquí hoy, Domingo de Ramos. ¿Qué ocurrió? Hay una profecía en Zacarías 9:9. Si quiere abrir su Biblia, por favor. No importa si es la del teléfono. Ojalá empiecen a acostumbrarse a traer su Biblia física, hermanos. Dejemos el teléfono para cuando estemos en la oficina, cuando estemos viajando por ahí, pero aquí tráigase la de papel, la que tiene pasta. Es importante. Dice, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa es la profecía de Zacarías. Pero en Mateo 21 vemos el evento cumplido. Vámonos a Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, fíjese que esa aldeíta solo en este versículo se menciona. En ninguna otra parte de la Biblia está. Betfagé estaba al sureste del Monte de los Olivos. Al lado, como dice mi amigo el hermano Lucas, misionero allá en el campamento del Camino de Día de México, dice, al lado, él no podía aprender bien el español. Al lado de Betfagé está Betania. Allí vivían Lázaro, María y Marta. Así que para que se ubiquen en el mapa, ¿por dónde fueron los discípulos? Envió Jesús a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis ahí un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y ahí está la cita que acabamos de leer de Zacarías 9:9, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino,
hijo de animal de carga. Ese día se cumplió una profecía que había sido dada desde el Antiguo Testamento. Esta fecha, día 9 del mes de Nisan, del calendario judío, es exactamente 483 años después del decreto del rey Artajerjes Longímano. Eso está en Daniel capítulo 9, cuando dio la orden para salir. Artajerjes Longímano fue el que la firmó. Y ahí empieza el paréntesis que hemos visto. Este paréntesis está ubicado, para que nos ubiquemos en la historia bíblica, hermanos, exactamente entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Las 69 ya se cumplieron. En ese paréntesis de 2000 años, ahora va a empezar el último pedacito de 7 años. ¿Y qué dijimos? Lo va a echar a andar el arrebatamiento. La entrada triunfal. Ahí viene Jesús. Sigamos con Mateo 21. Dice 8, versículo 8, y la multitud era muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Aquí, wow, unas declaraciones impresionantes que tienen que ver con el Mesías únicamente. Hosana, eso quiere decir salva ahora mismo. Hosana. Luego, bendito. Estas dos frases están en el Salmo 118, versículo 25. Salva ahora. Y dice, hijo de David. Qué bien ubicada estaba la gente. Sabía muy bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Profecía cumplida al pie de la letra. Esto está ocurriendo 7 días antes de la crucifixión. El Señor por última vez va a estar con sus discípulos. Va a celebrar la Pascua. ¿Qué se celebra en la Pascua? Vámonos a Egipto. ¿Qué se celebra en la Pascua, hermanos? Cada vez que yo pregunto eso, me dicen la salida de Egipto. Digo, no, eso no se celebra en la Pascua. Lo que se celebra en la Pascua es la liberación de los primogénitos. El corderito que había que tomar desde el redil 3 días antes. Tenerlo en la casa. Imagínense, ese corderito es un peluchito que brincaba por todas partes de la casa. Los niños familiarizados con él. Pero llegados los 3 días, había que sacrificarlo, tomar la sangre, untar las puertas, cocerlo asado, entero, y vestirse. Bordón, cinturón puesto, apretado, calzados apretados, a cenar ese cordero, todito hasta que terminara, con hierbas amargas y pan sin levadura. Y después de eso, salieron en el éxodo. Eso fue lo que Jesús se fue a celebrar con sus discípulos. Y cuando hubieron comido esa cena, ese cordero, con las hierbas amargas y el pan sin levadura, instituyó la Santa Cena. ¿Qué hizo? Tomó el pan y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y aquí, hermanos, quiero hacer énfasis en una doctrina de la iglesia evangélica que es diametralmente opuesta a la iglesia católica. Nosotros, los evangélicos, creemos y afirmamos que el pan y el vino es representativo, conmemorativo
La Iglesia Católica enseña que en el momento que se presenta la hostia y el vino, se convierte literalmente en carne y sangre de Cristo. Nosotros no. Eso se llama transubstanciación y nosotros creemos en la consubstanciación. Cuando nos sirvan los hermanos los elementos que vamos a tomar esta mañana, Jesús dijo: tomad, esto representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Y en Isaías capítulo 53, versículo 5, Él lo explica de una manera detallada. Que Él fue herido por nuestras rebeliones, habla de su sufrimiento físico, pero fue molido por nuestros pecados. Miles de millones de eternidades en el infierno, Él fue a la cruz y soportó el castigo de todo ese equivalente. Para todos los que estamos aquí y los que no están aquí. Porque el Señor Jesús no murió solo por los salvos. Él murió también por los que lo iban a rechazar. Y luego añade, con esto quiero terminar. Quiero cobrar mi bono de 10 minutos, hermano. ¿Te acuerdas? Ese reloj me confundió la última vez. Entonces yo tuve que cortar donde iba. 5 minutos necesito. Es muy importante esto, porque cuando Él toma la copa de vino, le dijo: tomad, bebed, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué estaba diciendo el Señor allí? Usted sabe, ellos eran judíos, los discípulos de Jesús. Ellos tienen un pacto mosaico. ¿Cómo es el pacto mosaico? El pacto mosaico es condicional. O sea, sí, Dios se comprometió, pero Israel también se comprometió. Israel tiene que cumplir una parte del pacto. Ese pacto, yo no quiero estar bajo ese pacto. Ojalá que todos aquí lo mismo, ¿no? Porque hoy en día hay muchas corrientes evangélicas que quieren hacerse, o por lo menos parecerse como que son judíos también. Los famosos mesiánicos. Ese pacto también es violable, porque si falla una de las dos partes, el pacto se ha violado. Y eso es lo que le sucedió a Israel. Han violado el pacto. Y por eso les ha pasado todo lo que les ha pasado. Léase Deuteronomio capítulo 28 para que lo entienda. Y también es perecedero, es por un tiempo. Pero cuando el Señor Jesús dice: esta copa de vino es el nuevo pacto en mi sangre, se está refiriendo al pacto abrahámico. La iglesia está insertada en un pedacito de ese pacto que dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A eso se refiere, al nuevo pacto, el pacto que hizo Dios con Abraham, no con Moisés. Ese pacto, apunte esto, hermano, no se le olvide. Ese pacto abrahámico es incondicional, es inviolable y es imperecedero. Cuando Dios hizo el pacto con él, dice la Biblia, el relato de Génesis, capítulo 22, desde el capítulo 15 de Génesis, dice que le sobrevino un gran sueño a Abraham. Y él ya había partido la becerra en dos partes y las ovejas y todo lo que Dios le dijo. Y tenían que caminar en medio de esos animales partidos para que el pacto cobrara vigencia. Pero Abraham no pudo. Se caía del sueño y él pudo ver cómo una antorcha encendida pasaba entre los pedazos de los animales partidos, representando a Jehová, el Dios que lo había llamado de Ur de los Caldeos. Él, solo Dios, se comprometió en este pacto. Gloria a Dios porque estamos debajo de ese pacto, incluidos en ese pacto. Incondicional, inviolable e imperecedero. Como creyentes, no sé cuántas veces hubiéramos violado ya el pacto, hermanos. Pero ese pacto no tiene condición.